Su arte refleja una fascinante combinación entre Oriente y Occidente. Radem Saleh fue el primer artista indonesio moderno, y más allá de haberse formado en Europa y haber vivido allí muchísimos años, retorna a su lugar para entregar su propio discurso, el de un artista javanés. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, así, con esta sonrisa, miren ustedes. Y es que no quería que se me terminara el año sin volver a esta sección que ya inauguramos hace unos años en relación al arte de otras culturas, otros países, otros continentes. Hemos hablado de Muhammad Rasim, hemos hablado de Ito Yakuchu con el caso de Japón, hemos frecuentado también algunas artistas americanas y hoy les propongo un cóctel, miren, muy particular. Yo creo que lo vamos a disfrutar mucho, pero se tienen que quedar hasta el final, porque nos vamos al arte indonesio del siglo XIX, un tipo de arte del que no hemos hablado nunca, con lo cual vamos a tener unos primeros puntitos como para ponernos en la geografía y en la cultura, pero por sobre todas las cosas porque vamos a recuperar un artista que da inicio a la modernidad en esta zona del sudeste asiático, pero que también le da nacimiento al orientalismo en Alemania. Es decir, vamos a navegar todo el tiempo en sus piezas y a través un poco de su vida entre aquello que proponía Europa y aquello que interpretaba un artista nativo de otro lugar, en un lugar que era Colonia. Y esto es muy atrapante, primero porque tiene unas temáticas muy atractivas, del orden de lo exótico, al menos para nosotros, una técnica muy lograda que conecta además en Europa con una mirada romántica, pero que, si nos corremos de esa superficie, los mensajes, la simbología que hay detrás de todo esto, lo cual hizo que esta servidora estudiara bastante del arte y la cultura javanesa, porque les quería traer una propuesta que, si bien es introductoria, no dejara de dar cuenta de cómo estos mundos se terminaron conectando, sobre todo a partir de las sociedades coloniales, ¿no? Sociedades que son colonizadas. Con lo cual, a partir de esta entrada van a salir una serie de disparadores y algunos estudios que me gustaría mencionarles para que recuperemos en algún momento si les parece bien, pero me tienen que acompañar con esta entrada. Hechas todas las aclaraciones, vamos a traer fuentes directas y demás, vamos a ya empezar con el tema. La cultura y el arte indonesio, como pasa con buena parte de aquello que tiene que ver con el Oriente, a partir, por supuesto, de la localización de Europa, fue modelada a lo largo de los siglos por esa interacción con distintas sociedades a través del comercio, rutas comerciales en esencia, que implicaron en algún punto una serie de influencias mutuas. Por sobre todas las cosas, en cuanto a las comunidades nativas, hay una influencia bastante palpable, como pasó en su momento con China y también con Japón, de las incursiones europeas en cuanto al comercio inicialmente. A ver, cercano Oriente, lejano Oriente, y estuvieron conectados todo el tiempo con lo que pasaba en Europa. Esto hace que, en concreto, si nos focalizamos en Indonesia, hay una variante ecléctica muy importante de diferentes culturas y de muchas costumbres distintas, porque, por supuesto, es una historia larguísima en términos sociales y de la historiografía, por supuesto. Con lo cual, las costumbres fueron variando y, por supuesto, en función de ello también las representaciones artísticas. Pero hay algunos puntos que sí son importantes, ¿no? Hasta el 1200, después de Cristo, las principales tradiciones, ya sea en el ámbito de la sociedad y por supuesto sus expresiones culturales, tuvieron que ver con la impronta hindú-budista. A ver, tenemos expresiones que sobreviven en Indonesia hasta el día de hoy del siglo IV, por ejemplo. Sobre todo en lugares como Sumatra o como Java, en donde estaba de alguna manera asentado el derrotero de los imperios más importantes que se dan en esta zona. Pero en general, si uno va a la expresión que más perdura, que tiene que ver con la arquitectura, bueno, vemos formas muy serenas, esculturas que pueden ir del relieve a la escultura de bulto, es decir, independizarse del muro, y algunos frisos, en general, en lo que se conserva de los templos. Hacia el siglo XI tenemos el declive de uno de los imperios que tenía sede en Java,
que es Sri Vijaya, y un poco florece, ¿no? El imperio Majapahit. No los voy a volver loco con esto, la idea es resumir algunos puntos nada más. Este nuevo imperio más o menos sigue las corrientes anteriores entre el budismo, el animismo y el hinduismo, por lo menos hasta el 1500 que entra en decadencia, porque hacia el siglo XIV nos encontramos con la influencia del Islam en la zona, que ya para entonces se había convertido en la religión dominante en Java y en Sumatra. Lo importante, en algún punto de todo este discurrir de influencias hasta este momento, es que, al menos en el registro de la pintura, no había una gran tradición en cuanto a determinadas figuraciones. Quiero decir, hinduismo, budismo, islam, formas decorativas, porque la pintura estaba incorporada como una actividad en esencia religiosa y espiritual. Esto comienza a cambiar a partir del siglo XIX, en donde a todas estas influencias que venimos recuperando tenemos que incorporar el mundo europeo, el mundo de los imperios que colonizan la zona. En esencia, y para remitirnos en concreto a lo que vamos a hablar hoy, estamos hablando del poderío colonial holandés. Algo que no solamente impacta en la sociedad, en la organización social, en realidad se construye esta idea de sociedad colonial, sino también, por supuesto, en la expresión artística. Y es ahí que tenemos que ubicar a nuestro protagonista del día de la fecha, que es Radem Saleh, un joven que es considerado el primer artista indígena, quiero decir local, que además su pasión por los pinceles lo lleva a formarse también en Europa, en una Europa en donde no pasó desapercibido para nada. Radem Saleh Sharif Boestaman nace en 1811 y muere en 1880. Y como ustedes verán por los retratos que vamos a ir pasando, ya sean autorretratos o retratos que le han hecho, se nota que es un joven indonesio, proveniente de las Indias Orientales neerlandesas en ese momento, con un cóctel que parece muy europeo, ¿no? Al menos en su presentación. Y sabemos que sus pinturas fueron de largo impacto en el mundo del romanticismo alemán. Pero claramente, créanme que vamos de a poco a entrar en el mundo del ingenio y de las raíces culturales. Él nace en una familia muy acomodada, no sé si lo dije, es una familia noble en realidad, familia que había llegado a Java desde la India y se había asentado ya en el siglo XVII. Es decir, que si uno busca en la ascendencia de este hombre, bueno, hay personajes muy importantes. De hecho, él fue primo del regente de Semarang en Indonesia. Y la verdad es que su talento artístico fue reconocido de manera muy temprana, con lo cual él comienza a formarse bajo la tutela del paisajista del gobierno, que era Antoine Payen. Antoine Payen, un pintor de origen belga, que vio que este pibe tenía todas las posibilidades habidas y por haber, y que termina convenciendo al gobierno colonial de los Países Bajos para que él pueda ir a estudiar a Europa. Convenciendo quiere decir que se le permitiera ir y formarse, porque problemas de dinero este muchacho no tenía. Pero, como fuere, ahí se le abre un camino por el cual él llega a Europa en 1829. Es muy importante que tengan en cuenta Europa 1800 y contexto histórico. Se instala inicialmente, claro, en La Haya, bajo la protección del gobierno holandés, y comienza a hacer una suerte de gran tour, ¿no? Termina yendo a Alemania, a Francia, a un montón de lugares que vamos a ir viendo cómo impactan en la mente y en la capacidad representativa de este muchacho. Lo cierto es que inicialmente en Holanda, y son las primeras obras que vamos a ver, en las que no nos vamos a detener demasiado, él se empieza a especializar en el retrato. Porque, bueno, era un poco lo que se esperaba, ¿no? Quiero decir, no de él, sino de quienes de alguna manera le habían permitido viajar. Por tanto, él empieza a desarrollar retratos de personajes en relación a los gobernadores o las personalidades que tenían relación en el gobierno con el lugar de donde él venía. Por ejemplo, el gobernador general interino, a quien estamos viendo en este momento. Un retrato de medio cuerpo, sentado en una silla, mirándose a la izquierda, con el rostro de frente, es decir, algo relativamente estándar y típico, pero vemos ya, ¿no?, que tiene muy buena calidad para la representación. En la mano derecha tiene una carta doblada, atrás hay una suerte de ambientación con un jardín, que se abre un paisaje que nos muestra el palacio
de Buitenzorg en Java. Y es así que Radem Saleh un poco hasta se cansa de hacer retratos, ¿no? Algo que le genera cierta inquietud y, por supuesto, él prontamente va a tratar de partir hacia Dresde, Coburgo, París, Escocia, Inglaterra, Suiza y un largo etcétera. Lo interesante es detenernos un poquito en el autorretrato en relación a su autoimagen, ¿no? Mientras aprovecho y les voy contando, porque él termina pasando 10 años en Holanda y otros 15 años entre Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra e Italia. De hecho, ya cuando él inicia su suerte de Grand Tour, a partir de Holanda, a partir de La Haya, bueno, ya estaba bastante afianzado con sus recursos. Además, era un muchacho muy culto. Había pasado en La Haya por su cierta vida bohemia, como se esperaba casi en todos los jóvenes que en este momento se dedicaban al arte también. Y realmente vestía a la última moda de la zona donde vivía. Es decir, por momentos, sobre todo en algunos autorretratos, no parece algo delatar su origen más allá de sus rasgos faciales o étnicos. Y la verdad es que conecta muy bien, se hace de amigos bastante importantes. Él entra en la logia masónica, una logia que pesaba mucho en ese momento, sobre todo muy de moda para los jóvenes artistas. Y se presenta al mundo como un caballero, casi como un dandy, con todos los modales que se esperaban de un joven cosmopolita de la época, incluyendo, hay que decirlo, deudas impagas en la sastrería, algún que otro amorío con ciertas damas de la ciudad. Algo que ustedes se imaginan, ¿no? Una relación de corte sexual, amoroso, entre un hombre moreno y una mujer blanca, complicado, Era absolutamente impensado en Holanda, que estaba más que mal visto, y en la colonia ya era problemático. Y hay que decirlo, no deberíamos mentirnos, la verdad es que un poco esta conducta, ya un poquito descontrolada, hizo que las autoridades incitaran a Saleh a abandonar Holanda con cierta urgencia, vamos a decirlo así delicadamente, y les propusieron que vaya a conocer otros países. En cualquier caso, antes de seguir con su viaje, porque lo que pasa en Alemania nos va a interesar muchísimo, vamos a ver qué es lo que él empieza a explorar ya en Holanda, porque se da cuenta que llama la atención, que parece alguien exótico y que quizás eso le reporte cosas interesantes. Entonces, todavía estando en Holanda y más allá del estilo del retrato tradicional, la verdad es que Saleh se estaba frustrando un poco por no poder hacer otro tipo de cosas y se decide a no volver a hacer retratos, algo que ya empezó a verse como problemático, más allá de todos los amoríos, las deudas y la bebida. Él quería ser artista, no artesano, ¿no? Un poco en sus propios términos. Y lo primero que se le viene a la mente es algo que le sucede, y es que él conoce a un domador y entrenador de animales francés, que era Henri Martin, quien estaba de gira con un espectáculo de leones ahí en Holanda. Y Saleh, miren ustedes, queda fascinado por los bichos, leones, tigres, y como entabló una suerte de amistad, este señor le permite estudiar a esos animales y él empieza a hacer bocetos, empieza a estudiar las anatomías, empieza una suerte de amor en realidad entre un pintor javanés y los leones y tigres de África o de Asia. Pero todos estos estudios que ahora vamos a ver tendrán una consecuencia real cuando él ya llegue a Dresde, cuando se instale en Alemania dentro de muy poco tiempo. Si vemos este estudio de tigre caminando, una acuarela en realidad, vemos cómo el animal domina toda la composición, un estudio en tonos naranjas y negros, sobre un fondo neutro. Hay como una búsqueda de realismo en algún punto, en términos de mímesis, quiero decir, ¿no? Una atención minuciosa a la musculatura, la textura del pelaje. Pero claramente, estar inacabado queda un poquito interrumpida la idea de lo natural. Las patas traseras apenas están esbozadas, hasta parece un poco desequilibrado, ¿no? En algún punto. Pero lo que más me interesa es que podemos ver acá cómo él empieza a aplicar las técnicas, en realidad las que se termina formando, que al fin y al cabo eran europeas, y empezando a desarrollar esto que será lo que transmití en la apertura, ¿no? Un cóctel, una relación entre dos tradiciones artísticas que tienen que ver con el Oriente y con el Occidente. Por supuesto, para quienes veían este tipo de trabajos en Europa, era captado desde una mirada absolutamente, orientalista, colonial, es decir, donde ese Oriente se captura y se enmarca. Hemos hablado de orientalismo en el canal y se los recomiendo mucho para poder entender todo esto. Lo que sí podemos empezar a intuir, y esto no es infundado para nada, es que el artista empieza a plasmar estas imágenes reflexionando en algún punto sobre el propio arte de exhibir al otro. Y el otro,
hay que decirlo, era él también. A su vez, por ejemplo, viendo este león y otros tantos bocetos que tiene al respecto, John Clarke dice, ¿no? Salehi era un cosmopolita que buscaba estilos que le gustaran. ¿Qué queremos decir con esto? Es que era un artista que estaba en búsqueda de lo que le interesara a él antes que agradar al otro. ¿Por qué? Ya había pintado retratos, ahora estaba haciendo estos esbozos que le servirían para desarrollar unas escenas que vamos a ver más adelante en relación al paisaje, a lo nativo, a las escenas de cacería, a las batallas, con una mezcla de romanticismo oriental, pero desde la mirada de alguien nativo. Por eso estos estudios son importantes y me detuve unos minutos, porque vamos a tener que empezar a ver una relación romantizada a través de la pintura, pero no por eso crítica, entre estas ideas que en América, voy a decirlo, también pregnaron de civilización, barbarie, lo salvaje, lo educado, lo culto, la fuerza bestial y cómo debía ser controlada y dominada, etcétera, etcétera. Ahora, no podemos seguir toda esta historia y lo que viene que ya estoy planteando sin ver un paisaje invernal, ¿no? Antes de que abandonara esta zona. Porque claro, eso sí era exótico para él. El frío. Ahora, esto es una fantasía. Está hoy por hoy en una colección privada, datado entre el 30 y el 34. Dijimos que él se instala en La Haya en 1829, todavía estaba allí. Y, claro, lo primero que le llama la atención y a lo que empieza a aplicar su técnica es a un paisaje helado, mientras conocía los Países Bajos. Que además es bastante interesante porque es una de las pocas pinturas de paisaje puro, ya vamos a ver otro estilo, que hace Salehi. Por eso también me pareció muy linda. La verdad es que podría pasar por cualquier pintura romántica del momento de cualquier otro pintor europeo, ¿no? Por supuesto. Pero es muy interesante porque esto nos va a dar la pauta de que este hombre tiene la técnica, tiene el conocimiento y luego va a poner todo eso al servicio de lo que él quiera representar y pintar. Ya vimos, hace muy buenos retratos. Ahora encontramos que hace muy buenos paisajes y que además también puede pintar animales de manera naturalista. Todo lo que pasaría por, cualquier joven artista europeo que hace una formación similar. Como fuera, este paisaje transmite una tranquilidad, transmite frío también, por supuesto, ¿no? Esa cabaña con la chimenea humeante, algunas figuras patinando, todo un género, ¿no? En esta zona de Europa, quiero decir, sobre ese estanque helado, y esos cielos fríos, como digo yo, con esas nubes entre grisáceas, con algo de luz, que dan todo un marco bastante interesante. Para poder seguir y entender qué pasa con este muchacho cuando se traslada a Alemania, que va a ser uno de los lugares más importantes en su carrera, tenemos que entender algunas cosas. Dije, contexto europeo del 1800 y guerras napoleónicas. Convulsión. Guerras napoleónicas, quiero decir, 1803, 1815. El pueblo alemán, ante la invasión del francés y su posterior expulsión, si hay algo que deseaba por un lado era tranquilidad, estabilidad. Y si bien no era todavía un estado-nación conformado como lo podemos conocer hoy en día, sino que eran como distintas ciudades, quiero decir, una serie de ciudades-estado, por usar una terminología un poquito de otros siglos, que dividía de alguna manera el poder en distintas regiones y distintos representantes. El punto es que, al menos en términos culturales, compartían una lengua, compartían una tradición y no se veía el Oriente como objeto de colonización. ¿Qué quiero decir? No era la misma mirada que se daba en esta zona de Alemania, vamos a decirlo así para entendernos, de lo que podía pensar un francés en términos colonizadores, Napoleón de por medio, o lo que podía pensar un holandés, o lo que había pensado siglos antes un portugués o un español. Alemania en algún punto tiene una mirada distinta, no piensa como los belgas, ya sabemos, ¿no? Toda la historia con el Congo y el error que hasta el día de hoy repercute en las mentalidades. No era lo mismo que lo que pensaba un holandés, que hasta el día de hoy repercute en sus mentalidades. Y, por supuesto, ya mencioné a Francia. De hecho, cuando uno recupera a través de determinados estudios cuál es la mentalidad media del momento de Alemania, se pensaba en Oriente como una civilización que aportaba tranquilidad, cierto modelo. Aparecía ante los alemanes como un lugar donde las personas
habían dado continuidad a sus sueños y todo lo que provenía de estos lugares era muy bien visto, era como un aporte en algún punto a enriquecer la mentalidad y las costumbres y la forma de vida de los alemanes que estaban tratando de acomodarse. Es por eso que cuando aparece Raden Saleg, ese príncipe javanés, es re bienvenido, o sea, se incorpora rápidamente a la vida cultural, lo invitan de todos lados. Incluso, mientras vamos empezando a ver obras, él era como ese joven pintor javanés que pertenecía tanto al oriente sensual como a ese occidente racional que les permitía de alguna manera entenderse. Y Saleg era un tipo muy, muy inteligente, con lo cual tenía una aguda sensibilidad que le permite adaptarse rápidamente a este papel y lo disfruta en algún punto. Voy a citar un texto que él escribió, una suerte de autobiografía que iba a ser que quedó perdida en el tiempo. Dos mundos opuestos entre sí, pero luminosos y amistosos, ejercen su hechizo sobre mi alma. Allí, el paraíso de mi infancia bajo el sol radiante, bañado por el océano Índico, donde viven mis seres queridos y donde reposan las cenizas de mis ancestros. Aquí, los países más afortunados de Europa, donde las artes, las ciencias y los valores educativos brillan como joyas de diamantes. A donde finalmente me trajo la añoranza de mi juventud, donde tuve la suerte de encontrar amigos en los círculos más nobles, amigos que reemplazaron a mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas. En estos dos mundos mi corazón está dividido y me siento impulsado a ofrecer a ambos mi sincero agradecimiento. Creo que la mejor manera de hacerlo es mostrando a mis amigos en Europa la vida sencilla e inocente y la felicidad de mi gente en casa, y describiendo para mis compatriotas una imagen de las maravillas de Europa y la nobleza del espíritu humano. Raden Saleg no tenía un pelo de tonto, miren ustedes igual qué bien que se expresa, era un tipo absolutamente culto, muy inteligente, muy sensible y entiende que él está entre estos dos mundos y puede jugar para los dos lados en un sentido positivo, lo digo. Y ahora, Alemania, viajes a Francia. En París él conoce a Horace Vernet, un tipo que pintó muchísimo orientalismo, que pintaba muchos animales africanos. Y también conoce la pintura y el arte de unos personajes que rápidamente van a empezar a identificar. Corrientes románticas, Delacroix, Géricault y, por ejemplo, este león atacando un caballo. Sí, están pensando, ¿no? Tan romántico, tan Delacroix. Es una escena realmente dinámica, el caballo parece absolutamente aterrorizado, que es lo que llama un poco la atención de la obra, ¿no? Pero tenemos que empezar a mirar un poquito más allá. Un león atacando a un caballo. Ya también los estudios de Clark lo van diciendo. Caballo, civilización, Europa, león, África o mundos remotos, salvajes. Es decir, estamos ante una lucha que no es solo física. De hecho, vean ustedes, ¿no? Observando ese salto desesperado del caballo hacia el abismo para tratar de salvarse. Y el león que no tiene miedo y lo agarra. No es extraño pensar, y ya tenemos que ir construyendo estas ideas, que Saleg estuviera evocando luchas primigenias, reflejadas en diversas culturas. La imagen del depredador contra la presa, una suerte de danza, ¿no? Ancestral en algún punto, sobre todo para la memoria cultural del artista. Hay una escena dramática, hay una escena romántica, hay una escena potente, porque sabemos, ¿no? El romanticismo valorando las emociones intensas, y Saleg, aunque formado en Europa, también aporta una sensibilidad particular, y no es solamente el romanticismo europeo y su mente, sino que podemos pensar en el lenguaje metafórico del lugar de donde viene Saleg. Entonces, el caballo, a menudo símbolo de nobleza, ahora es víctima de una fuerza primigenia. El león, en términos generales, sabemos que simboliza el poder. ¿Pero el poder de qué? De la conquista, de la dominación, de la rebelión. El público japonés reconocería una implicación completamente distinta en estas imágenes de poder. Quiero decir, no estamos solamente ante un león o un caballo, sino ante una dinámica de poder en juego. Y lo interesante es que esta misma iconografía se puede leer de una manera en Occidente y de otra en Oriente. Es decir, estamos ante una intersección de puntos de vista culturales distintos, una intersección que genera luchas de poder y que genera dramatismo. De hecho, cuando vemos este último recurso, miren cómo se reitera de alguna manera la escena, ¿no? Solo que tenemos un humano.
Estamos ante el drama del león atacando a un caballo y a su jinete. Caballo siempre blanco, ¿eh? Y todo al borde de un precipicio. Todo es al límite aquí. Esto, desde el punto de vista del europeo, y Saleh lo sabía, remite a esta idea del orientalismo, ¿no? De la imagen que tenían los europeos sobre el Oriente. Y es una imagen muy atrapante, y más en términos románticos, en el poder de la naturaleza, en el dramatismo, en la emoción. Y además de eso, con una temática exótica y una acción imponente, pero nuevamente resulta tentador pensar que otra capa de sentido podía poner este hombre en esta pieza, que si lo dejáramos en la superficie parece ser una excelente representación de alguien de la aristocracia local formado en Europa y de alguna manera respondiendo a la imagen colonizadora. Realmente la nobleza europea, digamos, toda la aristocracia europea que empieza a conocer las piezas de este hombre, queda fascinada. De hecho, y hay que decirlo porque era parte del prejuicio, los propios holandeses, cuando empiezan a ver que además de que este hombre se va de La Haya, empieza a codearse con lo mejor de la sociedad europea del momento y todo el mundo muere por sus obras, ni ellos podían creer que un tipo que venía de una colonia fuera capaz de lograr tanto. Quiero decir, no solo dominaba las técnicas, sino que captaba el interés, seducía a las distintas capas sociales de la propia Europa. Digo distintas capas sociales porque la clase media también, es decir, el mundo burgués, gustará muchísimo de sus piezas. Y cuando decimos clases altas, los Sajonia-Coburgo-Gotha, vale decir, toda la parentela de la reina Victoria, solo para mencionar algunos, no solamente lo coleccionaban, sino que él estuvo viviendo en sus casas durante un montón de tiempo. No lo largaban, lo amaban. Pero por supuesto, esto que para la sociedad alemana, por más aristocrática que fuera, era relativamente disfrutable y bienvenido, bueno, no es tan fácil comprender la relación del europeo con lo no europeo. De hecho, les quiero contar una anécdota. En 1845, la reina Victoria de Inglaterra viaja a Coburgo a ver un poco toda la parentela de ella y también de su marido, ¿no? Se imaginan que fue una de las grandes reuniones aristocráticas del momento y, por supuesto, Raden Saleh estaba invitado porque era prácticamente íntimo amigo de toda esta familia. Y una de las personas que estuvo ahí, Lady Canning, que era dama de compañía de la reina Victoria y esposa del primer virrey de la India, escribe lo siguiente. En la habitación del duque de Baden vi una de las obras del príncipe javanés, que vive en Coburgo como un mono domesticado por la casa. Lord Aberdeen se quedó tan perplejo el primer día al ver a este negro con su vestimenta turca que, en lugar de servirnos café, se tomó un poco para beber él mismo. Quiero decir, los alemanes lo veían de una manera, pero el resto de Europa era otra historia. Lo interesante en Alemania es que, como dije, esta Alemania que no estaba unificada y que era muy distante de lo que terminaba derivando con el racismo de fines del siglo XIX y ni hablar durante el siglo XX, también un poco culturalmente no estaba distante de apreciar lo mismo que ellos las clases medias, ¿no? Toda esta cultura Wiedenmeyer, de la que hemos hablado en algún momento, se los voy a dejar por aquí, que gustaba de la obra de este señor y que Saleh lo disfrutaba también, porque él contactaba con todas las clases sociales. Quiero decir, se reunía con arqueólogos, paleontólogos, historiadores, pequeños burgueses, investigaba, aprendía. Y es interesante porque un poco el desarrollo ético y político de este hombre contacta muy bien con este momento en Alemania, ¿no? Quiero decir, en algún punto recibe una influencia positiva, vamos a decirlo de esta manera. Él, por ejemplo, es uno de los primeros que lucha y funda una sociedad protectora de animales en Dresde, a punto tal que él escribe lo siguiente. La compañía de caballeros ilustrados y de pensamiento libre me enseñó el amor hacia mis semejantes, que no me ha abandonado hasta el día de hoy. Y, por supuesto, la revolución burguesa de 1848 tiene un amplio impacto en su mentalidad en términos políticos, algo que va a estar ahí flotando cuando él retorne a su lugar de origen. Pero veamos cómo sus obras se van complejizando. Por ejemplo, traje algunas, no necesariamente en orden cronológico, sino para tematizar, porque él vuelve sobre estas temáticas en más de una oportunidad. La cacería del león. Y yo sé lo que están pensando. ¿Están pensando en la libertad guiando al pueblo de la Croix? ¿En el tipo de composición y distribución? Sí, están pensando muy bien. Ahora, este color, esta luz,
esta atmósfera, son realmente fascinantes, ¿eh? Hay como una calidez dentro de la acción. Vean ustedes, tenemos un hombre muerto a la izquierda, un león sangrando a la derecha, otro que está en plena lucha ahí en el centro, elevados, ¿no? Desde la izquierda se acercan más personajes al evento, Tuna Polvareda, es decir, una escena atrapante de fantasía. Y bueno, ya lo dije, ¿eh? En Dresde él era recibido y percibido como un príncipe oriental. Y Saleh respondía con estos temas y hacía estas escenas tan características, tan potentes, que en 1840, miren, una revista alemana escribió: sus cacerías de leones y tigres son brillantes y acordes con su trasfondo nacional y cultural, más allá que pintaba como un holandés o como cualquier europeo, ¿no? Él empieza a asumir un poco este rol, sintiéndose cada vez más oriental, sintiéndose cada vez más javanés y sintiendo que tenía en su poder una serie de experiencias culturales excepcionales y que eran admiradas por la Europa del momento. Escribirá: los pintores europeos no son especialmente buenos creando escenas de caza de animales y batallas. Les falta la experiencia interior. En esto me alegro de ser asiático. Y si pasamos a la siguiente, están pensando en Jericho, están pensando en la balsa de la Medusa. Bueno, claro, Saleh había viajado a Francia, gustaba de esta pintura romántica tan imponente y la adaptaba, le daba su dramatismo, en este caso aplicado a una inundación que sucedió en Java. Tenemos a esa mujer, ¿no?, en la parte superior con el brazo extendido, de alguna manera evocando las alegorías clásicas de la angustia. Es decir, este hombre tenía un nivel cultural también muy importante, lo cual se hace desafiante en algún punto al momento de interpretar cada cosa, ¿no? Un gesto que viene a través de los siglos, y que aparece en los frisos romanos, en pinturas renacentistas, etcétera, etcétera. Por otro lado, bueno, el tema del diluvio, ¿no?, de estas suertes de desgracias que en algún punto tenían un simbolismo con muchísimos significados, no es lo mismo en cada cultura, y definitivamente termina evocando una suerte de miedo primigenio, sobre todo en la cultura de Saleh. Una memoria colectiva de la devastación, aunque también una suerte de posibilidad de renovación. Pero acá el drama, rostros aterrorizados, cuerpos aferrados a esa balsa primitiva, improvisada, vulnerabilidad humana. Y volvemos rápidamente a una escena que a mí particularmente me encanta, que es con tigres escuchando el sonido de un grupo de viajeros. Miren, es una fantasía la construcción que hace acá y cómo de a poco lo vamos sintiendo más del lado javanés en algún punto, ¿no? Este paisaje que, como dije, ya no volverá a ser puro como el que vimos, sino que construye historia y narración. De hecho, fue presentado en Dresde y fue parte, durante muchísimo tiempo, de la familia, por supuesto, del duque de Sajonia, Coburgo y Gotha. Y remarco esto, el hecho de que muchas de estas obras las coleccionaran europeos y europeos de determinada clase social es muy interesante porque no dejan de estar imbuidas de mensaje. Por supuesto, es una pieza concebida dentro de la tradición del paisaje romántico, histórico, con una situación así como intrigante. Lo convierte en una obra maestra esta pieza, la verdad. La luz, esa que invade, esa cosa tan dorada y tropical que nos trae todo el tiempo, es apabullante. Y estos dos tigres, ¿no?, que están ajenos a cualquier cosa, expectantes tras la vegetación. El perro y el caballo, que bueno, son tradicionalmente los amigos del hombre, se muestran muy atentos a la presencia de los tigres. Una escena enigmática, muy atractiva. A partir de piezas como esta, Ernesto II justamente le otorga a Raden Saleh la distinción de Orden de la Casa Sajonia Ernesta. Y por supuesto lo apoyó, ¿no?, con distintas exposiciones en la Academia de Bellas Artes de Dresde, etcétera, etcétera. También en Ámsterdam. Y la mayoría de las obras del artista, este cuadro curiosamente no, fueron litografiadas también, Es decir que estas imágenes circularon ampliamente. Y por supuesto, como me tenté, también traje esta cacería de ciervos de 1846, que de nuevo, no me quiero repetir demasiado, ¿no? Escena dinámica, energía frenética. Yo siempre quedo fascinada con el trabajo sobre la luz y esa cosa que nos transporta a los trópicos. La línea diagonal de los cuerpos, ¿no?, de los caballos y el tigre, cómo genera esa dinamismo, cual Rubens en algún punto, cual Barroco. Una imagen turbulenta que está impregnada de las dinámicas del poder colonial. Como digo, este hombre siempre ponía mensaje detrás de la capa superficial. Porque vean ustedes que uno
puede pensar, ¿no? Cómo ese tigre, que es una criatura oriental, desestabiliza de manera importante, ¿no? Contundente, esa estética occidental que representa el típico escenario de un paisaje romántico, pero jugando en el plano del romanticismo de ambos lados, ¿no? Es decir, bajo una misma construcción. Más allá del mensaje, ya vamos a tener tiempo de hablar de todo esto, la verdad es que los tonos terracotas, el horizonte bajo que nos permite ver una buena capa de cielo, le da a todo esto algo importante, algo digno, lo transforma en algo digno, en algo glorioso, que desde el punto de vista europeo podríamos decir que se interpretó como un idilio colonialista, ¿no? Se veía esa luz, esos contrastes de luz y sombra, el movimiento y la quietud, todo a la vez, en estos lugares lejanos que eran justamente tierras de contraste y que con este tipo de obras parecía confirmarse todo eso, ¿no? Es todo un logro estético igual, lo que sucede en esta pieza. Temas sobre los que volvería más de, por ejemplo, una década después, que ya lo he comentado, con estos 6 jinetes persiguiendo un ciervo. Ahora vean ustedes que acá está un poquito corrido de la estética plena europea y parece recurrir a los mismos recursos, pero con otra mirada. Y lo voy a dejar ahí, porque este es el momento en el que nos tenemos que meter con lo más importante de todo este video, que tiene que ver con su gran obra histórica. ¿Les cuento algo? Hizo una sola y no fue cualquier temática. Vamos a ver el arresto del príncipe Diponegoro, una pieza de 112 por 178 y que le ha dado fama a Radem Saleh en su lugar de origen. A ver, lo que está representando esta pieza es la traición del líder rebelde del príncipe Diponegoro por parte del gobierno colonial, y con esta traición por parte del gobierno colonial se pone fin a la guerra de Java en 1830. Este príncipe fue engañado, junto a otros, para ser puesto bajo custodia holandesa. A ver, se supone que lo convocaron para negociar un alto el fuego, y cuando se presenta de buena fe para tratar de derribar un diálogo, las tropas holandesas lo capturan, por supuesto, y lo traicionan. Posteriormente él será deportado. Vamos a poner un poquito más de contexto. Diponegoro era el descendiente de los sultanes de Yogyakarta, que había sido relegado por cuestiones políticas en su acceso al trono, y la verdad es que él en algún momento entra en una refriega con sus pares de la sociedad colonial y también con el gobierno colonial. Esto llevó a una guerra en la que murieron más de 200.000 javaneses, 15.000 soldados neerlandeses, y que terminará recién el 28 de marzo de 1830 con la escena que estamos viendo aquí, en donde la mayoría de los líderes guerrilleros fueron capturados. Diponegoro había sido invitado a la casa de alguien que nos va a interesar, que es el teniente general de Kock, en Magelang. Se supone que se iban a finalizar las hostilidades y que en honor a la paz se le iba a dar un salvoconducto, y con eso terminaba la historia. Pero bueno, no fue así. ¿Qué es lo que nos presenta nuestro artista? Un príncipe Diponegoro desafiante, erguido, indignado frente a este general, ¿no? Hendrik Merkus de Kock, en la mansión oficial de estilo colonial en la que había sido convocada la reunión. Tiene un turbante verde, un tabardo blanco sobre pantalones y chaqueta. Alrededor de la cintura, ven ustedes, tiene un cinturón dorado con cuentas de oración, y sobre el hombro un chal. Parece luchar, ¿no?, para controlar la ira que está viviendo en este momento al sentirse traicionado, como cabría esperar, de un miembro de la nobleza javanesa, el autocontrol. Mientras que los europeos mantienen la mirada fija y es como que evitan el contacto visual. De Kock, es decir, el captor, está a la izquierda del príncipe, al mismo nivel que el guerrillero, ni más alto ni más bajo. Y más hacia la izquierda tenemos oficiales holandeses, incluso hay muchos identificados que, bueno, no vienen al caso, son una serie de nombres. Y a la derecha también personajes relacionados con el príncipe Diponegoro, una mujer, quizás su esposa, etcétera, etcétera, que se está extendiendo ahí para sujetarlo, ¿no? La vista muestra una escena matutina, tranquila, esos contrastes que parece proveer esta zona, sin viento, y Saleh dota
a la pintura con bastante profundidad de campo, ¿no? Porque, bueno, muestra con más nitidez a los soldados que están más cercanos al frente, la cosa se va difuminando hacia atrás y yo creo que ustedes ya lo habrán notado que la cabeza de los holandeses parece ser desproporcionada y la de los javaneses no. Esto no es porque sí, pero antes de meternos también en eso, solo contarles que Raden Salek se incorpora a la pieza esta en 2 ocasiones, como un soldado que se está como inclinando hacia el líder capturado y como un soldado que mira al espectador. Esto es muy interesante para lo que vamos a ver. Lo cierto es que esta es la versión de un javanés, pero ya había habido otras versiones, porque la representación de Salek de este episodio no es la única, sino que había una versión anterior a pedido del general de Kock, que en 1835 le solicita a Nicolas Pieneman que represente este momento histórico, ¿no? Y acá estamos ante otra mirada. En lugar de un hombre desafiante, airado, bueno, este artista lo pone a Diponegoro como sumiso y derrotado, de pie en una posición inferior a la de su captor, por lo tanto, simbólicamente con menos poder. Y por otro lado trata de ponerle algo positivo a de Kock, ¿no? Que parece actuar con severidad, pero relativamente amable, como haciendo un beneficio a los javaneses con su actitud. Y tenemos que decirlo, estas 2 versiones son muy interesantes para estudiar justamente las Indias holandesas en este momento, ¿no? De hecho, se cree que Salek vio esta pintura en su estancia en Europa y, por supuesto, realizó una serie de cambios más que significativos en su versión. No solamente la postura de este príncipe guerrero engañado, sino también esa cosa tan digna. Y ni hablar de los títulos, ¿no? Uno se llama La sumisión del príncipe Diponegoro, mientras que la otra es El arresto del príncipe. Y yo creo que están esperando que hablemos de las cabezas de los holandeses. La idea de esta desproporción es que se los ve monstruosos a los ojos de los javaneses. Esa desproporción habla de personas monstruosas y malignas en esta cultura. De hecho, Kraus, a quien nos vamos a referir en más de una oportunidad a continuación, que provee todo un estudio de estas piezas, dice que, bueno, se podría haber inspirado nuestro artista también en la abdicación de Carlos V, de Galiait, más allá de haber visto la primera versión encargada por de Kock o su familia. El uso del color nos recuerda un poco a todo lo que vimos, ¿no? A estas obras tan naturalistas de Horace Vernet, de Eugène Delacroix. Incluso se conecta, ¿no? La postura de Kock con algunas obras de pintura del Renacimiento italiano. Pero hay una cosa muy importante en todo esto, y es que cuando Salek comienza esta pintura, él pide permiso para viajar por los distintos lugares históricos que hacen a todo este conflicto o que hicieron a todo este conflicto. Él hizo esta petición en 1856 y se le deniega, pero aún así él pudo trabajar en una serie de bocetos, tratando de recuperar lo que él había visitado previamente, yendo a visitar a familiares que tenían distintos lugares como para aprovechar el entorno. Incluso en algún momento él dijo que tenía un parentesco lejano con Diponegoro, ¿no? Realmente lo que encara Salek acá es un proyecto ambicioso con muchas personas representadas, 40 según el estudio de Kraus, y lo que tenemos adelante en esencia es la primer pintura del sudeste asiático del género de historia, como parte también de una mirada local. La verdad es que cuando Raden Salek embarcó en el vapor Makassar en octubre de 1851 para regresar a Java, llevaba muchas cosas consigo. En su equipaje ni hablar, pinturas, pinceles, lápices, cuadros, grabados, un barómetro, una escopeta, una pistola, un tocado turco, una silla de montar, varios diccionarios, un libro en francés sobre la Revolución de 1848. Esto último es bastante interesante, porque él regresa a Java como un hombre moderno, regresa a este paraíso de su infancia en pocas palabras, pero decide hacer una opción. Y es qué posibilidades él tenía de integrarse a la sociedad colonial como el hombre moderno que era. Una sociedad colonial en Java que, por un lado, lo esperaba con los brazos abiertos, pero que se adapte a los cánones de un nativo, un moreno, que no iba a poder tener ningún tipo de injerencia en la vida cultural, política, social, diplomática, ni nada del lugar. Los blancos eran los que manejaban todo. Y Salek hace una opción. Él no está dispuesto a someterse a eso. Ya vamos a volver sobre este punto. Lo interesante es que él pinta esta pieza y no saben qué hace. Se la regala al rey Guillermo III de los Países Bajos.
algo que habla de el fin de la guerra en Java y se lo regala a un holandés. Es más, pieza que recién será devuelta a Indonesia en 1978 y no porque hubiera algún tipo de reclamo de por medio, porque al fin y al cabo había sido un regalo del artista para el rey holandés del momento, sino que fue más que nada como una suerte de convenio de reciprocidad por el cual se restituyeron a Indonesia, bueno, productos y cosas en relación a su propia historia, algo que a los holandeses un poquito les generaba escozor, ¿no? El tema de tratar de retribuir de alguna manera, más no sea, en términos de memoria histórica, todo el desfalco que habían hecho. Lo cierto es que esta pieza sufrió una serie de deterioros, de falta de mantenimiento, cuando se empieza a exhibir ya en 1980, y hace unos años atrás se hizo una restauración, más que nada para mantener el tema de la superficie pictórica. Se hizo una intervención bastante interesante para que recuperara de alguna manera todo el valor histórico que tenía, porque al fin y al cabo lo dije, ¿no? Es la pintura más importante de la historia de este lugar. De hecho, esta restauración fue apoyada también por el Instituto Goethe, ni más ni menos. Pero hay algo que nos interesa bastante, porque parece ser una pieza relativamente contradictoria, no la pieza en sí, sino la actitud del pintor. Entonces, vamos a hablar un poco de la simbología y de la polémica que generó esta pieza, porque hay toda una mirada de prejuicio sobre Raden Saleh por sentir que estaba identificado con los europeos. Y es que tenemos que entender la pintura de historia en este momento. La pintura de historia para el siglo XIX en Europa justamente recuperaba o buscaba recuperar los momentos heroicos de sus propias naciones, como pasó con Bélgica en su momento, como pasó con Holanda, como pasó con Francia, también en España. Es decir, la pintura histórica apostaba a construir toda esta idea de los estados-nación, y de allí tenía su importancia. Todos estos prerequisitos en el mundo asiático parecían no existir. Entonces, si este hombre pinta una pieza de historia, encima se la regala al rey europeo, ¿y qué tiene que ver eso con los locales? Pero tenemos que pensarlo de otra manera, porque cuando en 1829 este jovencito Raden Saleh llega a Europa, ¿qué dijimos? Lo ponen a hacer pintura de retrato y algún que otro paisaje. ¿Por qué? Porque claramente sus docentes le habían dicho que, en realidad, la pintura de historia, los grandes géneros, no eran para tipos coloniales. Y ahí, este hombre lo primero que hace cuando vuelve a su lugar de origen es tomar un hecho histórico y pintarlo. Eso es desafiante. Y fue todo un camino, créanme, porque él en algún momento casi que había aceptado este punto de vista. Les voy a citar algo. Se necesitan muchos estudios para pintar temas históricos. Hay que saber mucho de historia general y antigua. Tendría que gastar mucho dinero y tiempo para aprender todo esto. Y sin duda hay muchos artistas que pueden hacerlo mucho mejor que yo. Esto hizo que él anduviera por el lado de las cacerías y demás, pero que de repente, y a través de las pinturas más orientalistas, fuera desarrollando una suerte de nacionalismo que en principio parece que se le había vedado pensar en sus propios términos sobre su propia nación, porque no era algo digno de pintores de las colonias. Y el hecho de que se le enviara a Guillermo III parece contener un mensaje que no tiene que ver con, la relación entre un artista y su mecenas o un cortesano y su rey. Porque muchos, por supuesto, habían entendido que este tipo de pintura servía para advertencia a futuros rebeldes, cosa que, por supuesto, cayó muy mal en la sociedad javanesa, porque parecía que Raden Saleh estaba en contra de la emancipación, de la resistencia y propiciaba el dominio colonial. La verdad es que parece que estamos yendo en otro sentido, ¿no? No solo decidió pintar un cuadro de historia, sino que fue un cuadro histórico de la historia javanesa. Y para él esto fue un paso hacia la emancipación, porque los cuadros de historia eran los cuadros que hablaban de las incipientes naciones, de sus propios recursos históricos. Necesitaba construir un relato histórico y él aportó desde la pintura. De hecho, les quiero citar algo de Tim Berners, quien comenta un poco este proceso de fermentación cultural que se da en Java a mediados del siglo XIX. Y dice, uno de los procesos intelectuales centrales que tuvieron lugar en las cortes javanesas de mediados del siglo XIX fue la adaptación de la ciencia neerlandesa, o quizás mejor dicho,
la incorporación de ciertas formas de pensamiento europeas al vasto mundo del pensamiento javanés. El resultado de este proceso fue una forma profundamente nueva de organizar o sistematizar el mundo. Pero esta sistematización internalizada terminó derivando también en un signo diferente. Por tanto, y a partir sobre todo de los estudios de Clark y de Krauss, el arresto de Diponegoro es considerado el primer ejemplo del nacionalismo temprano del sudeste asiático. El arresto de Diponegoro fue representado por el pintor neerlandés Pieneman al principio de la década de 1830, siguiendo la tradición de las interpretaciones heroicas de la historia neerlandesa. Diponegoro se mostró sumiso, al igual que toda su familia y séquito. Todos los personajes del cuadro parecían comprender que la severa acción de de Kock era por el bien de los javaneses. El enfoque de Radhem Saleh es diferente. Presenta a un furioso Diponegoro como la figura activa en el centro del cuadro. Su mirada es desafiante, mientras que la de los oficiales holandeses es fija y evita el contacto visual. En cambio, continúa aparte, la pintura de Saleh puede interpretarse en dos niveles. El primero emplea la perspectiva de la cultura javanesa. El segundo considera la historia de la pintura europea. Esta singular pintura histórica de Radhem Saleh sigue de cerca las obras de Louis Galliat de 1841, la abdicación de Carlos V, una de las pinturas históricas clave en los años previos a la Revolución de 1848. Louis Galliat era belga, su pintura debe entenderse como una importante declaración política contra el gobierno holandés. Nuestra lucha por la independencia hoy se asemeja a la suya hace 400 años. Radhem Saleh captó el mensaje y lo transformó en una declaración protonacionalista. El príncipe de Diponegoro es el Guillermo el Taciturno javanés. Su lucha contra la ocupación extranjera debe entenderse como el posible principio del fin de la soberanía holandesa en Java. Interpretado así, Radhem Saleh representa una parte, o mejor dicho, una figura clave de una conciencia modernizadora y globalizadora de Java. Por supuesto, este punto de vista también fue sostenido por otros estudios y ahí yo creo que John Clark, a quien he mencionado más de una vez, es fundamental, ¿no? Por esta mirada tan rigurosa que aplica a los estudios de esta zona del sudeste, ¿no? Asiático. Quiero hacer una cita más. Entre las primeras expresiones de esto se encuentra la representación que hizo Radhem Saleh en la década de 1850 de la captura del príncipe Diponegoro por el general de Kock después de la guerra de Java. Una pintura que declara, creo, nos hicisteis esto, pero seguimos siendo nosotros. Por tanto, la moraleja un poco acá es tratar de comprender toda esta simbología, toda la impronta que le da de lo local para un intérprete local el artista, ¿no? Es tan difícil a veces cuando tenemos artistas que se forman en la tradición europea poder leerlos desde otro lugar, pero siempre está ahí el registro. Y la verdad es que más allá de las imágenes contradictorias iniciales sobre este artista, por parte de los locales, quiero decir, bueno, se ha empezado, ¿no?, en el último tiempo a recuperarlo desde un lugar distinto. De hecho, les quería leer un poema que escribió hace unos años, en 1995, Taufik Ismail ante este cuadro. Me quedo atónito al ver este cuadro. Nos has regalado una escena tan tensa del siglo XIX. Un príncipe atrapado en una traición. Oh Radhem Saleh Chiarif Bustaman. Qué rico simbolismo en tu pintura, señor. De hecho, esta pieza, por sobre todas las cosas, ha empezado a ser revisitada por muchos artistas locales y no tanto, que recuperan la importancia de esta imagen para la historia del nacionalismo en la zona. Ahora, mientras uso un poquito de excusa, algo que les quiero contar para pasar algunos paisajes más ilustrativos, quería hacerles una propuesta, porque estaba trabajando en la lectura de este trabajo, que es muy muy interesante, que se llama Images of the Tropics, de Susie Prochkin, quien un poco estudia la cultura visual y el ambiente en la colonia indonesia como forma de recuperar en el arte paisajístico las distintas representaciones que se dan desde ambos lados, ¿no? En plan crítica cultural colonial, que es muy, muy, muy interesante. Lo que ella plantea es que las representaciones visuales de la naturaleza y el paisaje fueron elementos fundamentales de cómo los europeos comprendían los trópicos y justificaban, por supuesto, sus reivindicaciones territoriales en la región y entendían,
su lugar en la Europa imperial, ¿no? Es decir, el lugar de Asia en tanto colonizada durante el siglo XIX y el siglo XX. Es un libro que trabaja muy acertadamente, desde mi punto de vista, las ideas de imperio, arte, medio ambiente y cómo conecta, ¿no?, la historia de Indonesia con Europa. Hay toda una cultura visual muy rica que se da en 350 años prácticamente, en esta zona, por el cual todo ese entorno y la representación paisajística del entorno parecía legitimar, historizar una realidad palpable, al menos desde la reivindicación de la soberanía territorial neerlandesa en las Indias. Algo que, por supuesto, estaba en constante disputa y en ese sentido se vuelve realmente más que interesante. Más allá del orientalismo en sí, es interesante pensar cómo el arte del paisaje reflejaba estas perspectivas coloniales, aun cuando estaba trayendo consigo una serie de problemas sociales y políticos. Porque al fin y al cabo, estamos ante procesos constitutivos de modelos sociales, políticos y económicos, en este caso a cargo del imperialismo neerlandés, que impactan directamente incluso en la autopercepción de las propias colonias. Y hay toda una cosa, ¿no?, de la tierra, de la abundancia tropical, de la cosa botánica, que es muy, muy atrapante, desarrollada capítulos a capítulos. Realmente me parece algo bastante interesante cómo se van conectando los conceptos de lo nativo, el paisaje, el género, la clase, la raza incluso, ¿no?, como conceptos fundadores de toda una mirada y de identidad. Ya un poco para cerrar toda esta historia, que no sé cuánto va a durar, pero me parecía que valía la pena. La verdad es que la fortuna crítica de Radhem Saleh inicialmente se vio bastante afectada por esta pieza, por parte de los locales, quiero decir, en un sentido negativo, y sobre todo cuando se logra la independencia, no se quería saber nada que tuviera que ver algún tipo de relación con Europa o con los Países Bajos. Y un poco, al irse a formar allí, Radhem Saleh fue víctima de todo esto, ¿eh? Sin embargo, por ejemplo, en el año 2012 se empezaron a hacer una serie de muestras. Una de ellas fue en Alemania, que siempre fue muy, muy valorado. Y la verdad es que, pasado ya un poco madurado todo ese proceso de descolonización, se empieza a ver en su obra algo bastante reivindicativo, como no se lo había estudiado antes, para terminar diciendo igual que hoy por hoy es un artista muy, muy valorado, pero en términos de colecciones privadas, ¿no? Con lo cual hemos perdido un tiempo valioso en algún punto para tratar de digerir la obra de este señor y tratar de ir buscando esa simbología que parece construir capas dentro de una pieza más allá del atractivo inicial que puede ser una escena. Lo que sí nos queda claro es que cuando Radhem Saleh vuelve a las Indias Orientales Neerlandesas en 1851, realmente estaba decidido a no sumarse, a no plegarse sumisamente a la sociedad colonial que se le proponía. Él se termina mudando, se termina casando con una descendiente de alemanes, una viuda, construye una casa que hoy por hoy es museo. La verdad que era una señora, una rica heredera, ¿no?, que vivía en Indonesia, lleva ahí su vida, disfruta su vida, pero siempre mantiene un carácter crítico, inteligentemente solapado cuando era necesario en función de su arte. Él muere el 23 de abril de 1880 en un confuso episodio, vamos a decirlo así, porque cae enfermo repentinamente y él cree que lo han envenenado. Lo cierto es que parece que no fue eso, sino que por la autopsia se entendió que, bueno, había tenido un problema en el sistema circulatorio y un coágulo había afectado el corazón. Yo creo que ya para cerrar voy a hacer una pequeña cita de él y otra pequeña cita de Kraus. Cuando él vuelve y decíamos que no se quería someter a toda esta sociedad tan oprimida en la que vivía, por otro lado, sus inquietudes se veían constantemente atacadas, ¿no? Él decía, aquí la gente solo habla de café y azúcar y luego de café y azúcar. Lo cierto es que él nunca estuvo dispuesto a aceptar esta sociedad, no cedió nunca desde su punto de vista personal, más allá de sus posibilidades económicas, y tampoco sintió que estuviera al servicio de ninguna potencia extranjera, todo lo contrario. Como dice Kraus, que hoy nos acompañó bastante, Saleh fue uno de los grandes modernizadores de la sociedad
Indonesia. Hasta aquí la entrada al día de hoy. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al prepararla. Hubiese traído 1.000.000 más de paisajes, la verdad. Tiene una producción tan atractiva y me gusta la idea de observar las piezas en detalles para ir viendo qué hay de lo local y qué hay de conexión también con el mundo occidental y el gusto del mundo occidental. Yo creo que es un gran artista para poder explorar todo esto y desde ya queda abierta la propuesta a tratar de recuperar el paisaje en términos de clave para construir una relación, ¿no? De dominación-dominado, de conquista-conquistado, por el cual las colonias estas neerlandesas fueron sometidas, bueno, un poco al calor de lo que sucedió en el siglo XIX, inicio del siglo XX en otros tantos lugares, ¿no? Estoy contenta porque hemos dado al menos un pasito más en traer un representante de otros lugares, de otras formas culturales, más allá de cualquier conexión técnica que uno pueda llegar a encontrar. La pintura, señores, está al servicio de muchas y de todas las miradas. Me callo ya de una buena vez. Ojalá les guste la idea de volver también en otro momento a Radem Saleh, porque dejé un montón de material afuera, porque si no era larguísimo esto. Uno estudia mucho, sobre todo cuando se va a lugares que no frecuenta, con lo cual tengo una cantidad de trabajos detrás y de lecturas para hacer esta entrada impresionante. Así que podríamos volver a ver cuando ustedes gusten a partir de documentación, cartas y obras, obras que disputen todo el tiempo sentidos. Ya saben, si les gusta este contenido, me regalan un like. No olviden de suscribirse al canal. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este último segundo. Tienen mis contactos de redes, página web. Y nos vemos el próximo viernes. Voy a estar ahí, muy atenta, leyendo comentarios para ver qué les parece esta propuesta. ¡Adiós!